Hemos puesto como título para esta palabra en esta mañana: la Torre de Babel, un desafío a Dios. Luego del diluvio universal, la tierra comenzó nuevamente a poblarse. La gente comenzó a moverse a diferentes lugares. Y en el año 2000 antes de Cristo aproximadamente, algunos dicen en el tercer milenio, es que toma lugar esta historia que tiene que ver con lo que fue la Torre de Babel. Y todo lo que aconteció con Noé y el diluvio universal, todo lo conocemos y lo sabemos. Y posterior a ese evento es que narra la Escritura este acontecimiento, esta narrativa que presenta sobre la Torre de Babel. Babel era una gran ciudad. El nombre Babel significa confusión. Los eventos que van tomando lugar y que leímos hace unos instantes narra de cómo el ser humano va buscando, va intentando acercarse a Dios de una forma y de otra. La figura principal en esta narrativa, y no aparece quizás ahí la presentación que hicimos en esta mañana, hay un hombre llamado Nimrod. Y en algunas traducciones dice que es Nenra o Nenrod, dependiendo de la traducción que estemos utilizando, que es la figura principal que tiene que ver con lo que fue la ciudad y la Torre de Babel. La gente de aquel tiempo, en un contexto donde se creían en muchos dioses, donde se construían especies de pirámides, especies de templos tipo pirámides, cercano a las montañas, y se buscaba ver de qué forma o de qué manera la gente de aquel tiempo y en ese contexto podía acercarse más a sus dioses. Y lo que está aconteciendo aquí con esta generación y todo lo que han determinado hacer para buscar quizás pudiéramos decir, acercarse a sus dioses, era edificar quizás una torre, una ciudad con una torre que pudiera llegar al cielo. El relato bíblico lo que está presentándonos son eventos que en gran manera nos llama la atención, especialmente de este personaje llamado Nimrod, que se convirtió en el rey, en el gobernante de la ciudad de Babel y de otras ciudades que se habían edificado en aquel tiempo, y que era un hombre sumamente brillante, sumamente inteligente, con una gran determinación. El evento de la Torre de Babel y todo lo que implica y todo lo que aconteció allí representa, está enmarcado dentro del pensamiento de lo que aquel hombre llamado Nimrod había determinado. Estaban buscando llegar al cielo, imitar a Dios, irse por encima de lo que era la determinación de Dios cuando el diluvio universal y todo lo que había acontecido, la determinación de Dios de que volvieran a poblar toda la tierra y todo lo existente en diferentes lugares. Pero la misma historia bíblica habla y afirma que la gente de aquel entonces, dirigido y guiado por Nimrod, determinaron quedarse donde estaban, acentuarse en la ciudad, edificar allí, permanecer allí unificados como pueblo, y allí entonces ver la forma y la manera de cómo podían imitar quizás a Dios construyendo una ciudad.
construyendo una torre que simularía y representaría para ellos el poder, la autoridad, la sabiduría de cada uno de los que participaron en el evento, especialmente del rey, del gobernante llamado Nimrod. Lo que el texto nos va dando son intenciones de un pueblo, de una nación a quien Dios ha dado instrucciones de comenzar a moverse, de comenzar a poblar toda la tierra existente y todo el mundo conocido, de obedecer el precepto y el mandamiento de Dios. Y en el texto que leímos, lo que estamos viendo es a los seres humanos, a la gente de aquel tiempo, dirigido por un hombre supuestamente muy sabio, muy sagaz, muy entendido, muy conocedor, muy persuasivo, una persona que tenía gran verbo y que aparentemente era sumamente inteligente. Querer imitar a Dios, querer decir vamos a hacer igual que Dios, lo que Dios ha hecho, nosotros también lo podemos hacer, lo podemos construir, podemos llegar al cielo e imitarle. Lo que estamos viendo en el contexto nuestro pudiera ser aquel hombre, aquella persona, aquella generación que se ha levantado, que ha querido hacer lo suyo propio, dejando a Dios a un lado, altercar con Dios, levantarse en contra del precepto y el mandamiento que Dios ha determinado. Lo que estamos viendo en Babel y todo lo que implicaba esta ciudad y esta torre que ellos querían levantar es el orgullo, es la arrogancia del ser humano, es la manipulación, es el control, es el ser humano queriendo buscar su propio camino, trazar su propia ruta, separado de Dios, renegando a Dios a un segundo plano, querer hacer su propia voluntad, desobedecer lo que Dios le había determinado, lo que Dios le había ya establecido. Lo que estamos viendo aquí en este texto y la torre de Babel y todo lo que allí implica es al ser humano en su propia vanidad, en su propio orgullo, tratando de rebasar, tratando de irse por encima del mandamiento que Dios ha determinado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Alabado sea el nombre de Dios. Desafiar a Dios, echar a Dios a un lado, querer hacer su propia voluntad, a un pueblo, a una gente que se ha levantado en aquel tiempo, que querían rechazar el mandamiento y el precepto que Dios había establecido. Era un desafío abierto a la voluntad expresa de Dios. Como el ser humano, en su afán de poder, en su afán de la fama, en su afán de decir yo hago lo que quiero, en su autosuficiencia como persona y como ser humano propiamente, presentarse y querer hacer cosas para ser reconocido por otros, y como la mano de Dios y como la voluntad de Dios estaba quedando renegada a un segundo plano, y cómo habían rechazado el precepto que Dios le había dado. Una generación anterior a la que Dios había advertido y había destruido por su conducta, porque iba en contra del precepto de Dios, y que ahora se levanta una nueva generación que de igual forma o de igual manera, dirigido por hombres que tienen una gran autoridad, que tienen un gran verbo, que son muy persuasivos en lo que plantean y que arrastraban a todo un pueblo a hacer lo que era contrario a la voluntad de Dios, a hacer cosas que Dios le había indicado que no las debían de hacer. Estamos viendo
en Nimrod, el hombre clave de aquel tiempo, el hombre artífice de toda aquella acción, de todo lo que representaba aquella torre y aquella ciudad y toda aquella idea, la forma y la manera como se la proyectó y se la presentó al pueblo en aquel entonces, y cómo pudo arrastrar a toda aquella gente a caer en el gran error de irse por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre, el nombre de nuestro Dios en esta hora? Lo que Nimrod intentaba hacer era que la gente de la ciudad se quedara en aquel lugar, no se movieran de aquel sitio. Quería manipular, quería controlar lo que era aquella generación y que se quedaran allí establecidos, buscando la forma y la manera. Y cuando transportamos lo que Nimrod, sus ideas, sus conceptos y todo lo que hizo, y cómo de forma paralela quiso hacer acciones similares a lo que Dios en su poder, en su gracia, en su autoridad podía hacer, desafiando a Dios y simulando o diciendo: yo también tengo cierto poder, tenemos como pueblo cierta autoridad que la podemos ejercer, la podemos llevar a cabo, y ustedes verán cómo vamos a construir esta ciudad y vamos a hacer una torre que llegue directamente al cielo para desde allí poder comunicarnos con nuestros dioses y hacer qué sé yo cuántas cosas. Nimrod, pudiéramos decir nosotros en este tiempo, es un tipo de un anticristo, levantándose contra aquello que es el orden, que es lo que Dios ha establecido para su pueblo, para nuestras vidas. En la Torre de Babel, lo que estamos viendo es a los seres humanos, cómo reniegan a Dios, cómo quieren vivir vidas similares en la bendición de Dios, pero separado completamente de Él. Cómo la gente piensa que su poder, que su autoridad, que su dinero, que el poderío que tienen, que la manipulación que pueden ejercer sobre otros seres humanos los puede llevar a que los demás lo vean quizás como si fuera Dios. En la Torre de Babel lo que estamos viendo es al ser humano levantándose en contra de lo que es el precepto y el mandamiento propio de Dios para nuestras vidas. Nos preguntamos en esta mañana, ¿estará o estaremos en este tiempo viendo acciones similares a las que estaban tomando lugar en el tiempo de la Torre de Babel? ¿Estaremos viendo en este tiempo a gente en acciones, en actitudes desafiantes, desafiando a Dios? Estaremos viendo en este tiempo de igual forma, de igual manera, hombres, mujeres, líderes en diferentes contextos políticos, consejeros, gente de distintas estratas de la sociedad, buscando manipular la mente y el pensamiento, presentándole a la gente ideas y conceptos donde les hablan de paz, donde les hablan de alegría, donde les hablan de gozo, donde les hablan de felicidad, donde les hablan de prosperidad, tomando a Dios de lado, echando a Dios a un lado y estableciendo sus propias filosofías. Estaremos nosotros viviendo tiempos en donde quizás muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana, de igual forma que Dios nos ha dado un mandamiento, que Dios nos ha dado una palabra, que Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, y que quizás muchos de nosotros hemos querido desafiar a Dios. Hemos querido desafiar el precepto y el mandamiento de Dios, queriendo vivir vidas paralelas a Él, separados de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad por encima del plan y la voluntad de Dios para con nuestras vidas. En la Torre de Babel estamos viendo a un Dios mostrando su soberanía. En la Torre de Babel estamos viendo a un Dios diciéndole al ser humano que hay que tener cuidado
diciéndole al ser humano que debe obedecer el precepto de Dios, diciéndole al ser humano que en primera y última instancia va a prevalecer lo que es la voluntad expresa de Él. ¿Cuántos lo adoran en esta mañana? La Torre de Babel, los seres humanos de forma unida se pusieron todos de acuerdo para erigir una ciudad, para construir una ciudad, para hacer una torre, porque querían llegar al cielo en donde estaba Dios. No lo hacían con la intención quizás de adorar a Dios, sino con la intención de decirle a Dios: nosotros también podemos llegar allá quizás a nuestros dioses, nosotros también tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la sabiduría, tenemos el entendimiento de hacer cosas que podemos también llegar a lo divino, al cielo. ¿Cuánta gente en distintas culturas, de distintas formas y maneras, cuántos muchas veces de nosotros queremos acercarnos a Dios, queremos buscar de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos de una forma o de otra plantearnos cómo, de qué manera puedo yo alcanzar ver a Dios? Y estamos buscando nuestro propio camino, nuestra propia forma de hacerlo. ¿Cuánta gente en el mundo buscando, hablando de lo que es la fe y lo que implica? Y cuando vamos a la Biblia, que claramente afirma y dice que hay un solo Dios, que hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Que no hay otros caminos, que no hay otras rutas, que tiene que ser en la ruta trazada por Dios, que es a través de Jesucristo que nos acercamos al Padre. Y mucha gente de diferentes formas, de distintos contextos, ha tratado de acercarse a Dios buscando su propio camino, quizás construyendo su propia torre, buscando llegar al cielo, pero lo están haciendo de la forma incorrecta, porque hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Babel representa lo que es el orgullo del ser humano. Babel representa lo que es desafiar la soberanía de Dios. Babel representa lo que es capaz el ser humano de hacer, desafiando a Dios. Babel representa a Dios dándole la oportunidad al ser humano de levantarse, dándole la oportunidad al ser humano de entender, de darse cuenta de dónde está lo que está haciendo, si eso que está haciendo está dentro de la perfecta voluntad del Padre. La Torre de Babel representa quizás en este tiempo la forma y la manera como el hombre del mundo, el hombre de pecado que no conoce a Dios, trata de acercarse a Dios, utilizando mecanismos equivocados, utilizando formas equivocadas, viviendo vidas en desobediencia a Dios. Babel representa en Nimrod lo que es muchas veces, lo que somos nosotros muchas veces como seres humanos, que intentamos, que pensamos que tenemos la sabiduría, que tenemos el entendimiento, que tenemos la autoridad, que podemos hacer lo que querramos, dejando a Dios a un lado, yéndonos por encima del mandamiento y del precepto que Dios ha establecido para nosotros. Babel representa confusión. Dios confundió lo que era el lenguaje de los seres humanos, que tenían una sola lengua, que comenzaron a construir, y Dios en un momento dado miró, observó, descendió, vio lo que los seres humanos estaban haciendo y detuvo la obra, porque iba en contra de lo que era su voluntad.
Hay muchas cosas que a veces pueden parecer buenas desde otra perspectiva de lo que estamos hablando. Pero Dios no está en ellas. Como iglesia y como pueblo, y tú, hermano y hermana, y los que nos puedan estar viendo en esta mañana, quizás hay cosas que tú pretendes hacer, que tú puedes entender que son buenas, pero Dios no está ahí. Pero Dios no te ha mandado a hacer esas cosas. Pero no estás en el tiempo de Dios. Porque si usted lee la escritura, luego de la torre de Babel y todo lo que allá aconteció, que era un solo idioma, que todos estaban unidos, que pensaban quedarse allí y olvidarse quizás del resto de lo que estaba pasando en el mundo existente y permanecer allí en aquel lugar. Y Dios les había dicho que tenían que salir para poblar y para hacer la voluntad de Dios de aquel entonces. Y ahora sus lenguajes habían sido, su lengua había sido confundida, había comenzado a surgir nuevos idiomas nacidos de la torre de Babel y de lo que allí aconteció. Y dentro de aquel evento estamos viendo entonces que 2000 años después, en el día de Pentecostés, ahora ocurre lo contrario. Estaban todos hablando en distintos idiomas y quedaron unificados bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos adoran la gloria de nuestro Dios en esta mañana? Porque es que tenemos que movernos dentro de esa voluntad absoluta y perfecta de nuestro Dios. Tenemos que tener cuidado como pueblo y como iglesia del Señor, que lo que pretendemos hacer no sea algo que parezca ser bueno, pero que no está dentro del plan, no está dentro del propósito, no está dentro del tiempo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Tenemos que tener el discernimiento, la sabiduría, y pedirle a Dios que no nos falte su sabiduría, que la arrogancia, que la altivez, que la desobediencia se apoderen de nosotros y nos pase como a Nimrod y todo lo que allí aconteció y todo aquello que hizo pensando que quizás era bueno y agradable. Que muchas veces lo que es nuestro deseo, nuestro plan trazado en nuestra vida, ese plan que a veces tenemos, no es el plan que Dios ha trazado para nuestra vida. No es el propósito de Dios para nosotros. Tenemos que ser cuidadosos en lo que pensamos hacer, en lo que estamos haciendo, que no sea que el plan que hemos trazado no es parte de ese plan de Dios para con nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios ha sido bueno. Dios nos da oportunidades, nos pone ejemplos en las Escrituras para que nos dejemos llevar por ellas, por esos ejemplos, y no cometamos y no caigamos en los mismos errores. Nuestra voluntad no debe de ir por encima de la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con lo que estamos pensando quizás hacer en un momento determinado de nuestras vidas. Nuestros planes tienen que estar trazados conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. La altivez y el orgullo se apoderó de aquella generación que no podían discernir lo que era la voluntad de Dios, que no podían discernir que lo que estaban haciendo estaba fuera del tiempo de Dios. Vemos hoy como mucha gente, artistas, reggaetoneros, políticos, todo lo que prometen, de todas las cosas que le hablan al pueblo, hablan de llevar al pueblo la paz, hablan de llevar al pueblo la tranquilidad, hablan de hacer que el pueblo sea feliz, hablan de sacar al pueblo de la pobreza, hablan de traer prosperidad a los pueblos, pero todo lo que ofrecen lo hacen sin contar con Dios. Son la generación que desafían a Dios. Son las torres de Babel modernas. Muchos líderes, aún líderes religiosos, en distintos contextos,
De igual forma, de igual manera, en sus acciones, en lo que prometen, en lo que le dicen al pueblo. Es muy difícil poder sobrellevar, poder vivir y enfrentar lo que ha sido la situación que le ha tocado vivir en su vida, de rechazo, de humillaciones, corazones lastimados en gran manera, y que han querido de una forma u otra quizás tomar en sus manos la justicia. Una vez más le decimos, no desafiemos a Dios, porque quien da la vida, quien tiene la autoridad de dar la vida, quien tiene la autoridad de quitar la vida, es Dios. Cualquier otra acción de parte nuestra